CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Lo habíamos mencionado en el comienzo de este programa. Queremos, antes de terminar esta semana, mirar para la República Argentina, después de una semana que tuvo sus particularidades también. Y como siempre, en esta época del año nos visita por acá en los estudios de Aspen Punta nuestro amigo el economista Pablo Broder. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buenos bienvenido. días, buen día a ti, como dice Karina, a ti y a toda la audiencia. A ti y a toda la audiencia. ¿Cómo te trata Punta del Este? Bien, como ¿Sí? siempre. Bien. Sabes que es mi casa de mota. ¿Ha podido hacer playa? ¿Ha podido disfrutar? Sí, absolutamente. Y leyendo y trabajando y viviendo una vida con amigos y con la tranquilidad que ofrece Punta del Este y en general todo Uruguay. Muy bien, muy bien. Y la mirada hacia el otro lado del río, ¿cómo te ha resultado esta semana? Es particular, es interesante, ¿no? Es interesante por fuera de que de pronto es muy preocupante, porque la Argentina vive, no un momento, vive una época, larguísima época, muy preocupante. Un tiempo demasiado largo. Exactamente. Esa época, sí. Entonces, pero en este momento, yo creo que es un momento, no quisiera ser solemne ni usar un término fuerte, pero la Argentina está viviendo un momento crucial. Crucial porque existe la posibilidad, simplemente la posibilidad de que lo que se venía dando a lo largo de tantos años y que condenó a la Argentina al fracaso, por ejemplo, un índice. ¿Vos sabés que somos bicampeones mundiales? Somos campeones mundiales del último campeonato mundial de fútbol. ¿Y sabés en qué somos campeones mundiales? En inflación. Uh-huh. El país de mayor inflación en el año 2023, 223% anual. ¿En el mundo? En el mundo. Estamos arriba de Venezuela y arriba del Líbano. Mirá qué bien. Fantástico, ¿no? Pero por eso estamos en un momento donde, al decir que es un momento crucial, es porque puede ocurrir cambios. Nadie lo asegura, pero puede que en algún momento se produzca el milagro. Yo creí que era muy difícil a esta altura de mi vida que pudiera contemplar que la Argentina pudiera retomar una senda razonable. Pero resulta que es posible, simplemente posible. ¿Y qué está ocurriendo en este momento? Fundamentalmente asume un nuevo presidente, que es este señor insospechadamente ganador, que fue Javier Milei, y donde de pronto, como decíamos la vez pasada acá, emite de entrada una ráfaga de ametralladora. ¿Qué es una ráfaga de ametralladora? Sus documentos, un decreto de necesidad de urgencia que ya tiene vigencia automáticamente salvo que se lo rechace, y un proyecto de ley que se llama Bases para la Nueva Argentina o algo parecido. Usó la palabra bases porque él es hincha de un fanático de un pensador argentino del siglo XIX, Juan Bautista Alberdi, que fue el inspirador de la Constitución Nacional, que era Bases para una Argentina nueva, etcétera, y mandó al Congreso un proyecto de ley que se llama Bases para la Argentina, que podrían definir los cursos de la Argentina de los próximos largos años. Y este proyecto de ley base, que contempla el trabajo sobre 613 leyes, está en tratamiento legislativo. De la aprobación de este proyecto, que por supuesto va a tener cortes parciales, porque todo lo que propuso Kirchner, Milei, no va a ser, tiene que ser negociado y déjame preguntarte algo. Mientras el Congreso decide y fija posición sobre cada uno de todos esos artículos, ¿los artículos están vigentes? No, los de la ley no, los del DNU sí. Bueno, pero es bueno
hacer la diferencia. Absolutamente. Porque de repente se nos entreviene un poco también a No. nosotros el tema. El DNU fue el primer documento que tiene una serie de aspectos ya vigentes y que no pueden contemplar por norma constitucional modificaciones en el aspecto tributario, o sea, los impuestos, y jurídicos. Eso o sea, quiere decir que el Congreso no puede modificar ni anular las decisiones presidenciales del DNU. Puede rechazarlo o aceptarlo, pero mientras no lo rechace, está vigente. ¿Y se ha dado el hecho de algún rechazo hasta ahora? Todavía no. Y hubo presentaciones judiciales, amparos, etcétera, pero el DNU, salvo un aspecto que tiene que ver con las leyes laborales, sigue en plena vigencia. Ahora, está el tratamiento mucho más importante, que es el de las leyes. De manera paralela. Absolutamente. Y vos sabés que yo te decía muchas veces, Jorge, que nuestro parlamento era un parlamento prácticamente para jubilados. ¿Qué quiero decir? Para jubilados yo soy jubilado también, pero no es despectiva la cosa, sino que prácticamente no trabajaban. Creo que el año pasado, si sancionaron en la Cámara de Diputados 10 leyes, es mucho. No han trabajado en la vida en estos últimos largos años de égida kirchnerista. ¿Por qué? Porque se manejaban todo con el sí quiero de la de la vicepresidente en este caso. Pero acá se está negociando, desde que se mandó el proyecto de ley bases al Congreso para su tratamiento, se formó una múltiple intercomisión, o sea, comisión de presupuesto y hacienda, de legislación laboral, etcétera, etcétera, que eran 100 diputados que trataban en comisión el proyecto y por supuesto negociaban entre el Parlamento, entre los diputados opositores fundamentalmente y los representantes del Poder Ejecutivo, las eventuales modificaciones a algunos de los aspectos que trata esa ley bases. Y lo que fue sorprendente, Jorge, es verlos trabajar no ya de sol a sol, sino los diputados que formaban parte de esa múltiple comisión trabajaban de sol a luna, porque de pronto se reunían a las 9 de la mañana, no tenían más remedio, y tenían que trabajar hasta las 11, 12 de la noche. ¿Y por qué hablas del pasado? ¿Ya terminaron? No, están en eso, pero ahora te cuento. Hace 2 días se logró el dictamen de la comisión que habilita el tratamiento en el recinto, que ahora tiene que tratarse en el plenario de la Cámara de Diputados. Sí. Pero lo que fue un triunfo realmente importante fue que en esa comisión, porque hay que recordarle a los amigos oyentes que Milei no contaba de ninguna manera con mayorías legislativas, al contrario, su pobreza legislativa era enorme, pero pudieron negociar y consiguieron el dictamen favorable de esta múltiple comisión que habilitaba el tratamiento legislativo, que va a ser seguramente a partir del martes que viene. Por supuesto que esa ley bases, se va a ver modificada en algunos aspectos, algunos más esenciales que otros, pero básicamente ya ese proyecto de ley que se puede convertir en tener lo que se llama media sanción de diputados, porque después que pase de diputados tiene que pasar al Senado, pero puede ser, como yo te decía al principio recién, la llave de un proceso de transformación notable de la Argentina. ¿Cómo se llega a las mayorías necesarias teniendo en cuenta que Milei, genuinamente, los votos suyos y los legisladores suyos no le alcanzan con ellos solo? Por suerte, se puede, es una excelente pregunta la tuya, Jorge, se puede lograr negociando. ¿Negociando qué significa? Habida cuenta que el kirchnerismo ha disminuido su caudal de legisladores por sus derrotas electorales últimas que han ocurrido, hay una diáspora de los partidos políticos fundamentalmente de centro, algunos de derecha y provinciales, con los cuales el gobierno no tuvo más remedio o no tuvo otra alternativa que negociar. Entonces se negocia, o sea, fundamentalmente lo que tiene... ¿Se negocia tema a tema o se negocian paquetes? No, yo creo que se deben negociar cosas que les interesa, porque acá hay un negocio, entre comillas, de cada uno de los grupos. Aquellos grupos de legisladores que
defienden al agro van a o que representan intereses del interior del país que tienen que ver mucho con el agro, no van a querer que se aumenten lo que se llaman las retenciones impositivas sobre la liquidación de exportaciones. Aquellos otros que tienen que ver con los intereses mineros no van a querer que la ley de minería les pueda afectar más o menos. Entonces se negocia puntualmente y es un trabajo titánico. Bien, ¿y la negociación es punto a punto o es si vos me votas esto, yo te voto esto otro? Y normalmente yo nunca fui diputado, pero te puedo asegurar que siempre hay un toma y daca. Y especialmente con un detalle. Acá lo que adquiere mucha importancia es el rol de los gobernadores. ¿Por qué el rol de los gobernadores? Porque los gobernadores dependen no solo de sus propios fondos, sino de lo que se llama las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo. Claro. Y de modo tal que hace 10 minutos hubo un caso, ahora te lo voy a comentar, donde si los gobernadores no reciben esas transferencias discrecionales por fuera de los fondos que a mérito de la coparticipación de impuestos les queda asignado por ley, no tienen plata para pagar, necesitan los fondos del Estado y de alguna manera también se sienten presionados. Tan es así, anécdota esta de hace prácticamente de anoche, que se desplazó a un ministro recientemente designado. Los ministros actuales del Poder Ejecutivo Nacional tienen 40 días de vigencia. Echó Milei al ministro de Infraestructura porque de una reunión de gabinete trascendió una frase del propio Milei diciendo que si los gobernadores no arreglan o no ayudan al arreglo de la aceptación de la ley Bases, no les vamos a mandar un peso. Había subido con Milei, o sea que ya está echado. Un mes en el cargo. Un mes, 40 días del cargo. Se le escapó ese comentario. Se trascendió y después se confirmó que él fue el que dejó trascender esa frase de Milei en una reunión hermética del gabinete donde dijo: no les vamos a dar un peso si no arreglan, más o menos, palabra más, palabra menos. Esto grafica lo que vos te estás planteando. Sí, sí. De modo tal que esto enmarca, Jorge, un momento de, lo que te decía la vez pasada también, de enorme expectativa, porque no hay más remedio que aceptar. Ahora, ¿vos considerás que Milei tiene la espalda necesaria para aguantar un año en esta realidad? Yo te diría algo más y que me perdonen por la audacia de la afirmación. Yo no te voy a decir del presidente de la Nación que es suficientemente loco. Eso no lo voy a decir. Podría pensarlo, pero no lo voy a decir. Pero que tiene, por un lado, audacia, por una gran audacia. Por otra parte, todos los que lo conocen dicen que es profundamente inteligente. Y la tercera y última reflexión. Cuando vos vas caminando en un camino escarpado y vas de espalda al camino principal y vas camino hacia el abismo y de pronto te encontrás frente al abismo, si vos no tomás la decisión no tenés alternativa. Y acá Milei no tiene ninguna alternativa. Él asumió prometiendo que iba a producir un cambio una vuelta de campana en la Argentina, que es lo que primero la juventud y luego las clases medias fundamentalmente compraron, salir del hastío de lo que significa la Argentina de las últimas décadas. Y compraron eso sobre todo a partir de un mensaje de Milei diciéndole: muchachos, yo lo que les digo es que de ganar vamos a sufrir mucho, porque para salir de la situación que está la Argentina va a haber un profundo ajuste y los primeros meses de mi gestión, los primeros tiempos de mi gestión van a ser sumamente duros. O sea, no fue el candidato que dijo: yo les ofrezco un sendero de rosas y claveles, sino le dijo: vamos a sufrir. Y sin embargo ganó con el 56%. Votaron por el sufrimiento. Votaron el 56%, que es un récord, porque el anterior récord tenía Cristina con el 54%, votó con el 56% de los votos. De modo tal que él no tiene,
presumo, yo no lo conozco personalmente, pero presumo, por lo que dice la gente, por lo que se lee, que por un lado, es un tipo inteligente, es una persona muy audaz y sobre todo donde la circunstancia fáctica lo está obligando. No tiene alternativa. Pablo, hacemos una pequeña pausa, después te quiero preguntar sobre las movilizaciones de esta semana, ¿a qué conclusiones se arriba en una movilización a tan poco tiempo de asumir un gobierno? Y si en lo personal piensas que en esta primer pulseada, digamos, gobierno, no era gobierno oposición, era gobierno básicamente piqueteros y gremios, ¿cómo se puede leer entre líneas lo que ha estado pasando en estos últimos días? Ya volvemos. Frecuencia abierta. Información confiable. Aspen FM confía su energía en Florín Generadores. Equipos de última generación para todo el país. 4222-4468. www.florin.com.uy. La escribanía Melina Ramos, desde Maldonado y Punta del Este para todo el país, se especializa en brindar asesoramiento legal sólido y personalizado para proteger tu inversión. En un mercado en constante crecimiento, es esencial contar con el respaldo de profesionales confiables y con la experiencia necesaria para garantizar el éxito de tus transacciones. Escribanía Melina Ramos. Tu seguridad es nuestro compromiso. Contacto: escribanaramos.com. Celular 095 542 573. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. En la Facultad de Medicina de la Universidad CLAE tenés todo un universo para descubrir. Es la única carrera de medicina con la que podés acceder a una doble titulación con validez en Europa. La carrera dura 6 años y tenés prácticas clínicas desde el primer año y durante toda la carrera. Descubrí el universo UCLAE. Infórmate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE, comprometidos contigo. Frecuencia abierta. Información confiable. Pablo, está hecha la consulta, tu lectura de las movilizaciones de esta semana. Bueno, un par de reflexiones previas. Por primera vez en mucho tiempo, a los pocos días de asumido un gobierno, estos grupos que vos mencionaste, fundamentalmente los grupos gremiales y los movimientos piqueteros y todos esos movimientos prebendarios que dependen de las arcas del Estado para vivir, los famosos planeros, los planes sociales. A pocos días, hace como un mes, 20 días que decretaron, a pocos días de haber asumido el gobierno su conducción, decretaron este paro y se dieron el tiempo para el 24 de enero, que es lo que ocurrió recientemente. Uno se pregunta por qué lo hacen. Yo diría que es uno, porque están obligados a despertar del shock que significaba todo este movimiento de Milei. Si uno se recuerda, evoca cómo asumió Macri, el último gobierno no peronista, Macri asumió con suavidad, con tranquilidad, no queriendo asustar demasiado a la gente. Más o menos esa fue la cosa. Milei fue todo lo contrario, lo que dijimos hace un rato. Metió todos los cañones de punta porque sabía que no había alternativa y que tenía que producir a través de ciertos instrumentos legislativos, operativos, las modificaciones necesarias. Déjame hacerte una pregunta. Los planeros, como decís vos. ¿Qué pasó con esos planes sociales? Todavía siguen. Todo sigue. Todo sigue porque no se modificó nada. ¿Siguen siendo iguales? ¿Siguen cobrando de la misma manera, en la misma fecha? Siguen cobrando todos. Siguen porque no hubo ninguna modificación hasta ahora. Creo que en el articulado de la ley base seguramente algunas modificaciones va a haber. Hubo algunos, en el caso de los planes, hubo alguna limpieza de planes. Por ejemplo, que dentro del registro de planeros que cobraban había muertos, había empleados públicos, había trabajadores de otro lado,
Y hasta se depuró el listado. Y hasta había gente que a través de migraciones se comprobó, los que cobran planes por el hambre, que viajaban en avión al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se depuró de un padrón millonario. Pudieron haber bajado, suponte, el otro día leí 27.000 planes, que es una gota en un océano. Pero entonces, esta gente no tuvo más remedio que, para salir del estupor, producir un remesón de movimiento. Y cabe recordar, Jorge, que en los 4 años de gobierno que llevó al país al récord de inflación mundial que yo te señalaba antes, que llevó al país a una destrucción de su aparato productivo por fuera de las desgracias institucionales y jurídicas que tenemos, no hicieron un solo paro, no hicieron un solo movimiento. Da la casualidad que los grupos que comandan los gremios y los grupos piqueteros son fundamentalmente una conjunción del peronismo tradicional, del kirchnerismo y fundamentalmente los sectores de izquierda, moderada y de extrema. ¿Que fue una movilización política más que social? Fue un ejercicio para demostrar que aquí estamos, pero resulta que ese 56% de los votos que votó a Milei también permeó no solo, mirá vos, en los sectores medios y altos, sino que también pertenece a los sectores más humildes que están cansados también de esa Argentina prebendaria. Al decir, yo estoy acá en Punta del Este, yo no lo puedo afirmar de modo directo, pero al decir de los comentarios que hemos recibido, el paro fue más que un paro, un acto, porque hicieron una movilización. Algunos dicen 40.000, otros pueden decir 60.000, otros pueden decir 100.000. No más de eso, pero los movimientos que están acostumbrados a ese ejercicio prácticamente diario que tenían en otras épocas, con pancartas, con carteles, etcétera, para leer un documento que diga, muchachos, gobierno, no hagan esto que quieren hacer. Es simplemente un ejercicio, a mi criterio, un ejercicio de presencia, y que al decir de observadores interesados en algún caso y neutrales por el otro, los del gobierno dicen que fue un fracaso el paro, el movimiento, y los neutrales dicen que fue un ejercicio de precalentamiento nada más, pero que no le torció para nada, porque un paro, en este caso importante, puede de alguna manera influir en el curso de los acontecimientos. Lo que surge hasta ahora, hace 36 horas que terminó el paro, es que no ha producido modificaciones en el curso de los acontecimientos que se están dando. Lo más importante que se ha ocurrido, como te digo, es el dictamen legislativo de la Ley Bases, que se va a tratar a partir, en principio, está convocada la Cámara de Diputados para sesionar a partir del martes que viene, y donde de aprobarse esto pasaría al Senado. Hubo un hecho lamentable, que es que tuvieron que echar al ministro de Infraestructura, que yo te decía antes, pero esto no parece que, por lo que yo recibo desde esta distancia con Buenos Aires, no mueve demasiado el amperímetro. Lo que sí yo te quiero comentar, que han ocurrido algunos hechos. Pablo, tenemos que ir redondeando. Te digo dos cosas. Sí. Uno, el narco está ocupando cada vez más lugares en la Argentina a través del delito. Ayer 4 delincuentes mataron impunemente a una mujer de 50 años para robarle el auto. Hace 2 días mataron a una nena de 9 años también con un intento de robo, que da la casualidad que era la hija de uno de los custodios de nuestra ministra de Seguridad Social nacional, el custodio de Patricia Bullrich. Y quiero darte, como para lo del estribo, un dato. Milei fue con una reducidísima comitiva, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía y alguien más, a la conferencia de Davos, donde se reúne lo más granado de la dirigencia económica y política mundial. O sea, se hace una vez por año, y donde se reúne, insisto, lo que maneja la plata del mundo.
Nosotros estábamos acostumbrados a que los viajes de los dignatarios oficiales usaban los aviones oficiales, la flota presidencial, a troche y moche. Es decir, básicamente se contaba, era cierto, que Cristina hacía usar el avión de la presidencia para cuando ella estaba en el sur del país, a 3.000 kilómetros de distancia, se hacía llevar los domingos los diarios desde Buenos Aires hasta allí en ese avión. Milei viajó en avión privado, no en avión privado, en avión de línea. Viajó en clase turista, charlando con los pasajeros. Después tuvo que hacer, y fue creo que fue a París en contacto. Después tuvo que hacer una combinación para ir a Zurich por otro, y después tuvo que hacer tomar un tren, 2 horas de tren para llegar a Davos. Esto no sé si será muy sincero o no, presumo que puede ser sincero, pero es un efecto de demostración de lo distinto que pueden hacerse las cosas. Pablo, gracias por la visita, la seguimos. Un placer. Muy amable. Un saludo a la audiencia. Dale, chau, chau. Frecuencia abierta. El agua es esencial, por eso esta agua mineral se llama así, esencial.